Yo dije, la iniquidad, perdón. La iniquidad es un mal que estorba nuestra intimidad con Dios. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes fueron instruidos cuando pequeños para aprender a engañar, a hablar mentira, a decir mala palabra, a maldecir, a enojarse y todo ese tipo de cosas? ¿Cuántos fueron instruidos en eso? Nadie levanta la mano que fue instruido. Nadie fue a una escuela especial a aprender nada de eso, ¿verdad que no? Entonces, yo le preguntaría entonces cómo nosotros aprendimos todo eso. ¿Cómo aprendimos nosotros todas esas cosas que hoy día están afectando nuestra vida? ¿Cómo las aprendimos? Si nadie nos las enseñó en una escuela especial o algo así. La respuesta a esta pregunta es sencilla, y es que dentro de nosotros por haber nacido en este mundo caído, en este mundo de tinieblas, en este mundo donde hay una como quien dice, una tiniebla, como le decía el otro día, esparcida sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, como dice Isaías 25:7, la cubierta de tiniebla que está sobre todas las naciones. Nosotros, por haber nacido en esta tierra donde esa cubierta de tinieblas nos afecta, con una naturaleza pecaminosa como tenemos, y que hemos heredado, podríamos decir, el ADN de Satanás, porque Satanás es quien adoptó esa iniquidad allá en el cielo y él la ha transmitido de tal manera que cuando la sembró, esa siembra siguió reproduciéndose y hoy día ha llegado hasta nosotros y nos está afectando también de igual manera. Bien, quiero compartir una lectura que está en el Salmo 32 y verso 1 y 2 y el 5 también. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando habla del engaño en el espíritu, está hablando del engaño de la iniquidad que hay en nosotros, que es lo mismo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no lo culpa porque no hay iniquidad, no hay engaño en el corazón de ese hombre. Dice el 5, te hice manifiesto mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Señor, yo te hice manifiesto, yo te confesé mi pecado y no encubrí, sino que te lo dije, Señor, mi iniquidad te la confesé. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Entonces se recuerda que le hablaba el otro día que la iniquidad surge de nuestro pecado. La iniquidad surge de los pecados de nuestros antepasados. Y le decía que la iniquidad no es pecado. La iniquidad no es pecado, es una fuerza, es una inclinación, no es pecado la iniquidad. Entonces, de hecho, nosotros recibimos de nuestros padres la inclinación, la fuerza a hacer lo mismo que ellos hacían. Pero eso no es fácil, es fuerte. Es fuerte y trata de inducirnos a hacer eso. También les decía, la semana pasada le hablaba que las iniquidades llegan a los creyentes, llegan a nosotros a través de varias vías, o sea, de diferentes vías. Y entonces la primera que yo le decía era que la iniquidad llega a nosotros de parte de nuestros padres.
Los pecados que fueron comunes en nuestros padres, esos se convirtieron en iniquidades para nosotros. O sea, lo que nuestros padres hacían, si ellos eran ladrones, nosotros recibimos el impulso, recibimos la inclinación, recibimos la fuerza también a robar como ellos. Entonces, por eso es que hay como un refrán que dice que nosotros no hacemos, o que los hijos no hacen lo que los padres le dicen, sino lo que ellos hacen. Hay esa inclinación a hacer lo que ellos hacen. En segundo lugar, le hablaba también que las iniquidades son engendradas por nosotros mismos, por los pecados que nosotros ya hemos practicado. Cuando venimos a Cristo y Dios nos perdona nuestros pecados, entonces los pecados fueron perdonados, pero quedan en nosotros los recuerdos, quedan en nosotros el conocimiento, queda en nosotros la adicción que había de esos pecados, y esa adicción que hay en nosotros es la iniquidad, lo que nos impulsa, lo que nos inclina a hacer eso que hacíamos. Ya los pecados fueron perdonados, ya no hay condenación para nosotros, pero sí tenemos la inclinación a pecar. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces la tercera es la incubamos nosotros mismos, dándole rienda suelta a nuestro carácter. Cada uno de nosotros tiene su propio carácter, y el carácter suyo nos lleva a nosotros a hacer cosas, y dice que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así. Entonces ese yo soy así tiende a establecerse en nosotros como una iniquidad que nos lleva a nosotros a pecar, nos lleva a hacer cosas malas, nos lleva a ofender a Dios y a ofender a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nuestro carácter. Pero también he adoptado otra y otra más, que también vienen, aunque no le hablé de ella, vienen a formar parte también de la vida del creyente, y es que nosotros adoptamos iniquidades de nuestra cultura. Nuestra cultura en la que nosotros vivimos tiende a establecer también una iniquidad para nosotros, que nos insta, que nos inclina, que nos hace una fuerza para hacer las cosas que no están correctas. Cuando usted se pone una máscara y sale para la fiesta de carnaval o hace ese tipo de cosas, nosotros somos inclinados a hacerlo porque nuestra cultura, nuestro folclore, algo que parece muy natural, nosotros creemos que es muy natural, pero en realidad no es agradable a los ojos de Dios. Amén. Y eso lo recibimos de nuestra cultura, y casi toda la gente hace eso, y de Halloween, y también la fiesta patronales, y cuantas cosas así se hacen que tienden a infundir en nosotros una influencia que nos insta también a hacer lo malo, algo desagradable a Dios, y que Satanás quiere que practiquemos. Entonces nuestra cultura nos lleva a esa posición. En quinto lugar, pueden surgir también de nuestras transgresiones. Usted no sabe lo que son las transgresiones, pero yo se las voy a decir en un momento cuáles son las transgresiones, y ellas entonces también nos llevan a nosotros a cometer esos errores y cometer pecados, y luego esos pecados se convierten para nosotros en iniquidades también. Entonces recuerden que también le estuve hablando de que Dios perdona la rebelión, y le decía la semana pasada que Dios perdona también los pecados. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra rebelión, y cuando Dios perdona los pecados, perdona la rebelión es otro tipo de pecado porque se llama rebelión. ¿Recuerdan por qué yo les dije que se llamaba rebelión? ¿Quiénes cometen el pecado de rebelión? Los que conocen al Señor. Los que no conocen del Señor cometen pecado, y los que conocen al Señor cometen un pecado de rebelión. Rebelión es rebeldía. Es como quien dice, yo sé que está mal lo que estoy haciendo. Todos los pecados que cometen los creyentes son pecados de rebelión. Cuando Satanás pecó, ¿qué cometió? Rebelión. Cuando Adán pecó, ¿qué cometió?
Rebelión. Cuando David pecó, ¿qué cometió? Rebelión. Y todo el que conoce lo que está haciendo y lo está haciendo mal, comete rebelión, que es lo mismo que pecado en este caso. Pero todo lo que tiene que ver con la persona que lo conoce, comete rebelión. Entonces el pueblo de Israel sabía muchas veces lo que estaba haciendo, entonces se rebelaba contra Dios. Pecado de rebelión. Entonces Dios perdona el pecado y Dios perdona la rebelión, y Él lo tira en el fondo del mar y se olvida de esos pecados, pero como le decía, queda la iniquidad de esas prácticas. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando llegaba a los lugares? Adoptaba otra vez los ídolos, y era una reincidencia terrible la de ellos. Se arrepentían y volvían otra vez y caían. Pero ustedes van a darse cuenta hoy por qué ellos volvían a caer en lo mismo, que en lo que les voy a hablar ustedes se van a dar cuenta también. Pero también le decía que en el caso de la iniquidad no sucede igual. La iniquidad es para toda la vida. La iniquidad está con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que muramos. Siempre van a estar ahí, y por eso, si se recuerda, la semana pasada le decía, usted nunca estará tan viejo o estará tan santo que no sea tentado. Y la iniquidad Satanás la usa para tentarnos, porque son debilidades que nosotros tenemos. Esas iniquidades son nuestras debilidades, son nuestro talón de Aquiles, son las partes vulnerables, son la puerta más cerrada que tenemos, por donde el enemigo viene a tentarnos de nuevo. Y aunque Dios también perdona las iniquidades, pero no se olvida de ella, tampoco la tira al zafacón, tampoco la tira al fondo del mar, como hace con el pecado y la rebelión. Más bien, cuando nosotros confesamos específicamente nuestra iniquidad, Dios lo que hace es que, como que dice, abre los ojos y se pone alerta para defenderte en esa iniquidad que tú le has dicho, porque Él sabe que no se te va a ir, a ti no se te va a quitar de que tú eras un borrachón, por ejemplo, a ti no se te va a quitar eso. Entonces, pero ahora tú le dices, Señor, yo no quiero volver a tomar más, perdóname, Señor, porque yo quiero dejar esto. Y el Señor dice, ahora te voy a monitorear. Eso es lo que el Señor va a hacer. Cuando usted le confiesa esa iniquidad, el Señor se compromete a monitorearte a ti y seguirte a ti donde quiera que vaya, donde quiera que tú estés. Él va a estar contigo y no te va a dejar solo. Así que cuando nosotros confesamos nuestras iniquidades delante de Dios, lo que hacemos es comprometer a Dios en esa debilidad que yo tengo, en esa área que yo tengo que es vulnerable. Yo estoy comprometiendo a Dios para que esté conmigo en esos momentos difíciles, en esos momentos que me veo impulsado a caer, en esos momentos que yo me veo ya al borde de cometer el pecado, y el Señor está ahí para defenderme, para no dejarme caer. Y eso es lo que el Señor hace cuando nosotros le confesamos nuestras debilidades, cuando le confesamos nuestras iniquidades, que es lo mismo. Entonces Dios nos perdona, pero no puede anularla, no puede cancelarla, no puede quitarla de nuestra vida. Él lo que hace es, como que dice, que la esteriliza para que no sigan reproduciéndose. Eso es lo que Dios hace con la iniquidad en el caso nuestro. Entonces aquí como que lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestras iniquidades. Aquí en la palabra del Señor vamos a ver lo que sucede cuando nosotros le confesamos a Dios nuestras iniquidades. Cuando venimos delante de Él, Dios se convierte en nuestro guardián defensor. Es el que nos está protegiendo, es el que nos cuida. Y oiga lo que dijo el apóstol Pablo, le dijo a los corintios, porque realmente eso es lo que el Señor hace. Y dice 1 Corintios 10:13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar.
¿Qué va a hacer el Señor? El Señor dijo, Él me dijo que Él no puede dejar de beber por sí solo, porque cuando Él ve el ron allá en los tramos, quiere bebérselo. Cuando Él ve que alguien está tomando, Él quiere. Cuando le da el olor, Él quiere. Cuando alguien se lo brinda, Él quiere. Cuando alguien le regala en el trabajo, gracias, le regala en el trabajo una botella de ron el día de tal, Él quiere llevársela. Él no puede botarla, Él no puede romperla, Él no puede romper esa botella y deshacerse de ella, porque es algo que está dentro de Él, que lo anhela, que Él desea. Eso es negarse a sí mismo. Entonces no es tan fácil con la fuerza suya hacer eso. Pero el Señor ha prometido que Él va a estar contigo de vez en cuando. Todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor se compromete a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo va a estar contigo. Confiésale tu iniquidad, confiésale en lo que tú caes cada rato, en lo que tú le fallas a Dios cada rato, en lo que tú no puedes dominar, en lo que tú no tienes la capacidad para mantenerte firme y que ha caído hoy y vuelve y cae mañana. Entonces el Señor se compromete contigo y Él dice que no va a venir contra ti ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir humana? O sea que todas las tentaciones que van a venir en contra tuya, tú vas a poder dominarlas. Porque si fueran espirituales, fuera difícil, porque como usted se enfrenta con algo espiritual. Entonces, el Señor te está diciendo, yo no voy a permitir que Satanás te tiente a ti con una tentación que no sea humana. Tiene que ser una tentación que tú puedas dominar. Y no voy a permitir tampoco que se exceda más, que te extorsione hasta lo último. No, voy a mantenerlo limitado hasta donde tú aguantas. Y de ahí se acabó, no tiene más chance. El Señor lo va a controlar para que tú no seas tentado más de lo que puede resistir. O sea que el texto dice que Dios no permitirá que tú seas tentado más de lo que puede. Tampoco permitirá que el enemigo pueda llevarte a ti al extremo de que tú caigas. Y Él sabe que tú solo no podrás enfrentarte. Y entonces Él te promete en la parte final del texto que leímos, en la parte final, oiga lo que dice aquí, dice, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida. El Señor no te está diciendo que Él no va a permitir que tú seas tentado, no. O sea, la tentación viene y van a venir. Vamos a ser tentados y el Señor está de acuerdo que van a venir, pero no va a permitir que sean excesivamente fuertes, que tú no puedas resistirla. Pero en la última parte, como habla ahí el Señor, Él dice que juntamente con la tentación, Él va a permitir la tentación, pero juntamente te va a dar a ti una orejita para que tú salgas de eso. ¿No se recuerdan ustedes cuando ustedes estaban en la escuela, en la universidad o algo así? Yo lo hice, yo no sé si ustedes lo hicieron. Muchas veces yo le decía, profesor, mire, que este punto, que yo ni remotamente me acuerdo de eso. Y el profesor viene y le dice, pero eso es fácil. Sí, pero yo no me doy cuenta de que algo así, deme una pista. Y viene y me pone ahí y me escribe un numerocito. Ya está bien, ya. Entonces me dio la pauta y yo pude hacer el punto. ¿No le ha pasado eso a ustedes? Entonces no le pregunto al compañero y le pregunto al profesor y él viene y me da una orejita y por ahí yo sigo. Entonces, de esa manera es como el Señor está ahí. El Señor nos va a dar una orejita y nos va a decir, pero a esto, pero a aquello, muévete aquí, no te quedes ahí, levántate, sal corriendo, déjale la ropa en la mano como José, huye de la tentación, no te dejes embaucar, porque si te quedas ahí añoñado, respetando a la mujer de Potifar, te va a perder. Corre, déjale la ropa en la mano, no importa que digan que tú dejaste la ropa allá. Corre, pero huye. Lo cogieron preso y todo eso, pero huyó de la tentación y no cayó y no ofendió a Dios como él dijo. Entonces, eso es lo que el Señor hace. El Señor nos da la pauta a nosotros, porque quizás no hubiéramos paralizado o José se hubiera paralizado. Entonces, quiero que sepan que la iniquidad no son un estorbo para nuestra intimidad con Dios.
las iniquidades son un estorbo para nuestra relación, para nuestra intimidad con el Espíritu de Dios. Esas son las iniquidades, son un estorbo. Cuando están ahí aflorando y usted no la toma en cuenta, entonces es importante. Eso no soy yo que tengo que evaluar a ustedes. Ustedes tienen que evaluarse a sí mismos. Cada quien tiene que evaluarse a sí mismo. Cada quien tiene que saber en qué está flojo, en qué usted está débil, en qué puede usted caer con facilidad. Entonces usted sabe, si me tientan por aquí, perdido estoy. Si me mueven por aquí, fracaso también. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a usted ahí? Dígaselo al Señor, confiéseselo al Señor. Por eso yo quiero continuar hablándole un poco más sobre las iniquidades, porque es importante que cada uno de ustedes sepa. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando habla aquí, aquí podemos observar el término que acompaña a la iniquidad también es transgresión. Transgresión, el cual es necesario que ustedes también conozcan, que ustedes sepan qué es una transgresión. Este término también viene del hebreo, que dice pesha, de la raíz hebrea pesha, que significa violación, significa falta, atropello, incumplimiento, contravención y todo ese tipo de cosas, muchas cosas más. Entonces, según este pasaje, el ser humano tiene que batallar con estos tres males, con la transgresión, con el pecado y también con la iniquidad. Y como le decía la semana pasada, sumándole también con la rebelión. Entonces este es un equipo que usted tiene que enfrentar, que usted tiene que luchar. Aquí la palabra transgresión significa cometer una falta sin intención. O sea, una transgresión es cometer una falta sin intención. La transgresión no es lo mismo que el pecado, aunque ambas necesitan redención de parte de Dios. La palabra transgresión, como le decía, que viene del hebreo pesha, también es una palabra que implica impulso, también, o sea, una falta, perdón. Podríamos decir que es una transgresión, es una falta cometida por un impulso humano. Es una falta premeditada. No premeditada, sin mala intención. O sea, que cuando hablamos de transgresión estamos hablando de una falta no premeditada, sin mala intención. Es algo que tú haces sin premeditación y alevosía. O sea, tú no estás haciendo esto con propósito de hacer algo malo. O sea, cuando tú transgredes, cuando tú cometes una transgresión, estás metiéndote, como quien dice, en un problema, pero que tú no tenías premeditado. No es como el pecado, que si tú lo premeditas antes para hacerlo, tú lo piensas en tu cama y donde sea para hacerlo. Pero la transgresión no es así. La transgresión es como un enojo. Por ejemplo, un enojo, un contestar mal, un maldecir, un hablarle mal a la persona, criticar, murmurar de manera involuntaria. O sea, como quien dice, alguien le cuenta algo malo y usted de una vez entra en fa, sin darse cuenta. Ay, Dios mío, yo que dije que no iba a hablar más de nadie más, que no iba a criticar a nadie más, que no iba a hacer esto más, que no iba a maldecir más, que no me iba a enojar más, que no iba a hacer tal cosa más. O sea, usted no lo hizo con intención, pero sin darse cuenta ya cayó en el mismo mal y está haciendo lo mismo que hacía. Entonces usted le dice al Señor: Señor, volví a caer en lo mismo, porque usted quiere dejarlo. Entonces la transgresión viene siendo así, algo que usted hace sin intención. Por ejemplo, otro ejemplo más podría ser, le voy a dar varios ejemplos para que usted pueda tener la idea más clara. Entonces, cuando usted
se lleva del trabajo una hoja de máquina, un lapicero, o alguien le presta un lapicero para firmar, préstame un lapicero para firmar, y después usted se lo engancha aquí y se lo lleva para su casa. Usted no se lo llevó con intención de robárselo, ¿verdad que no? Usted lo cogió prestado para firmar, pero después por costumbre uno se lo engancha ahí y se lo lleva. Entonces, usted se lo lleva a su casa, se da cuenta ya es medianoche, quizá cuando llega ya, ¡ay! El lapicero de Milagro. Milagro que está ahí adelante. Entonces, el lapicero de Milagro, y entonces yo tengo el lapicero allá, y el lapicero es bonito, y es bueno quizá, y entonces yo me quedo con el lapicero, y lo tengo ahí. Es una transgresión, yo puedo decir, Milagro, mira, perdón, me llevé el lapicero suyo sin querer anoche, perdóneme. No hay ningún problema, resuelto. Esa transgresión se murió ahí, no progresó. Pero si yo veo que el lapicero es bueno y Milagro no me ha dicho nada, ya no sabe que fui yo como lo llevé. Entonces yo hago así, fuá, y lo escondo. Entonces, ¿en qué se convierte eso? En un pecado. Entonces la transgresión nos llevan a pecar. No fue con intención, usted no lo hizo con intención. Entonces esa transgresión pasó a dar fruto, y ese fruto es el pecado. Muchas veces hay gente que cogen libros, por ejemplo, yo tengo muchos libros ahí, si ustedes necesitan para leer, entonces vienen, ahí lo toman, se lo llevan, y como nadie se lo reclama, no lo traen. Cogen una herramienta, cogen esto, cogen lo otro, un abuso de confianza. Se lo llevan con fines de devolverlo, pero nadie se lo reclama, y allá en su casa tiene usted una biblioteca de libros que ha cogido prestado y no lo ha devuelto. ¿Eso es robar? ¿De libros robados? Yo he visto lugares que tienen libros de la biblioteca de la universidad, y eso que la universidad son tremendos, pero hay gente que tienen libros de la universidad. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cosas, parece una caballá, parece una tontería, pero es un robo. Y tienen herramientas, tienen pulidora, tienen taladro, tienen de todo eso. Pues yo tenía muchísimas cosas y lo presté, pero no sé a quién, y se me pidieron. Pero que Dios no pide nada. Que Dios no se lo tome en cuenta eso. Y entonces, por ejemplo, si tu padre te llevaron para ensalmarte cuando tú estabas chiquito, ¿qué ellos pensaban que era malo lo que estaban haciendo? No, ellos tenían buenas intenciones, ellos cometieron una transgresión llevándote a ti a eso porque te indujeron a una maldición para tu vida. Entonces, ese ensalmo que te pusieron tiene que ver con el mundo espiritual y te afecta en tu mundo espiritual a ti ahora, porque tu padre sin intención te llevó. Hay padres que llevan a los hijos cuando están ya jovencitos de que a una casa rara ahí de cita. Y eso también es malo. Entonces, padres que llevaron a su niño también que lo hicieron promesas y cosas así. Hay una infinidad de cosas que la gente hace para proteger los demás de ojo y de qué sé yo cuánto, y todo ese tipo de cosas. Todo eso es dañino para la persona, es una maldición, es una iniquidad que usted le pone ahí para que le dé seguimiento, para que el enemigo tenga derecho sobre ese niño que usted llevó a ensalmarlo, que lo llevó a hacerle esto, a hacer lo otro. Todo eso lo afecta a usted, y esa semilla está sembrada ahí. Lo ensalmaron, lo dedicaron a santo y a cosas así. También eso afecta a la persona. Muchísimas veces nosotros hemos orado por personas ya viejas de muchos años, de más de 30 años, hemos orado que su abuela, que su mamá la dedicó a la patrona y ha estado ahí, y cuando uno le dice que quién es, dice, yo soy fulana de tal, entonces le dice, ¿qué tú buscas? Su abuela me la dedicó a mí. ¿Y qué es eso? ¿Y qué usted busca ahí? Entonces, ¿por qué? Porque la dedicaron a eso.
Entonces, todas esas cosas afectan a la vida nuestra, afectan a la vida de los creyentes, porque con buenas intenciones han dedicado a sus hijos a divinidades, han dedicado a sus hijos a supuesto santo. Entonces, haga como hicieron los hermanos que vinieron hoy a presentar a sus hijos al Señor. Dedíqueselo al Señor, ahí no hay problema. Esa es la dedicación que usted tiene que hacer. Dedique sus hijos al Señor. Eso es bien, eso es 100% bien y garantiza a usted, porque el Señor dice que Él va a proteger a sus hijos hasta las 1000 generaciones. Entonces, dediquemos nuestros hijos al Señor, no al enemigo. Por ejemplo, hay otro caso que se da, como le digo, que es una transgresión. Por ejemplo, usted va en un vehículo manejando y Dios lo libre más, tiene un accidente y mueren personas. Usted se siente mal, usted se siente culpable, usted se siente que usted fue que mató a esas personas que murieron, porque de hecho usted iba manejando y los que estaban a pie o los que estaban montados surgieron por eso. Pero usted no tenía intención de matarlo, usted no tenía intenciones homicidas, usted no tenía ningún problema con esa persona que murió, usted no tenía nada premeditado para que sea un pecado. Es una transgresión, aunque de hecho sigue siendo una transgresión que usted puede confesar delante de Dios y Dios le va a perdonar, porque usted no tenía intención ni alevosía de cómo matar a esa persona. Entonces es diferente a las personas que preparan un homicidio, que preparan un crimen. Entonces podríamos hablar mucho más, pero lo vamos a dejar ahí. La transgresión, ya usted entiende lo que es. Es pecar, es hacer algo sin intención. Hacerla con buenas intenciones, pero se resulta que son malas por ignorancia, por lo que sea. Entonces, según el texto que venimos leyendo, según este texto, Dios también cubre, en el Salmo 32, en la parte segunda del versículo 1, Dios cubre los pecados. Y ya le dije la semana pasada que el pecado es una violación intencional de la ley de Dios. Y que cuando pecamos estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, sabemos que es una ofensa directa a la persona de Dios. El Señor no tolera el pecado y por eso Él lo cubre, dice que lo cubre los pecados porque la persona que comete el pecado lo hace adrede, lo hace intencionalmente, lo hace consciente que le está fallando a Dios. La gente que está cometiendo el pecado, ¿usted cree que David no sabía lo que estaba haciendo? Sí, David sabía lo que estaba haciendo, Sansón sabía lo que estaba haciendo y cada uno de ellos sabía. Le cito la Biblia para no mencionarnos a nosotros, sabía lo que estaba haciendo. Cada uno de ellos sabía lo que estaba haciendo y que estaba mal delante de los ojos de Dios. Isaías 59, en la parte B, 59:2, en la parte B dice, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es como si Dios se volteara. No quiero hablar con ese malvado que ahora se ha vuelto rebelde, que ha cometido pecado ¿de qué? De rebelión. Los cristianos cometen pecado de rebelión y eso enoja a Dios que nosotros pequemos, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, la tercera parte es hay una tercera clase de mal, que es la que hemos llamado la iniquidad, que es la tercera parte del texto que hablamos, de la cual ya le he venido hablando y hoy quiero hablarle un poco más para que ustedes queden más claros. Y hay muchas cosas que nosotros debemos resolver, hay muchas cosas que están en nuestras iniquidades, y las iniquidades son tan tremendas que usted adopta a un niño que acaba de nacer ahora en el hospital, y ese niño tiene una cadena de iniquidades de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo,
que viene arrastrando, y lo que ellos eran, lo que ellos hacían, lo que ellos practican, lo que ellos están haciendo, esos patrones de malos hábitos, de mala conducta, van a seguir a ese bebé que usted se lleva para Japón hoy, y nunca van a ver a su papá, nunca lo van a conocer a su papá ni a su mamá, no lo van a conocer, pero esas iniquidades sí lo van a conocer. Usted la va a ver. Si su mamá era prostituta, la niña que usted tiene fácilmente se prostituye seguido que tenga cierta edad. Si su papá era ladrón, fácilmente usted va a ver eso en esa criaturita. Entonces, de hecho, hay que cortar las iniquidades para que no pasen, porque pasan y vienen a repetirse en la vida de los hijos lo que han hecho los padres. Entonces, como le decía, con respecto a la tercera parte, que es la iniquidad, de la cual yo le he venido hablando, y hoy quiero hablarle un poco más. Quiero que sepan que la iniquidad, como le dije, no es pecado, no es una falta como... ¿Qué es una falta? De lo que yo le he hablado. La transgresión es una falta. Entonces no es una transgresión, no es una rebelión tampoco. Es una inclinación, es una fuerza. Es una fuerza que te impulsa, que te induce a cometer un pecado o a ofender a Dios. La palabra iniquidad viene de la raíz hebrea Avon. ¿Ustedes sabían eso? Los productos Avon tienen el mismo nombre. Avon quiere decir iniquidad, significa iniquidad. Avon significa en hebreo iniquidad, fuerza. Esa fuerza en tu interior es capaz de torcer todo lo bueno que hay en ti. El apóstol Pablo decía, esa fuerza que hay dentro de mí me induce a hacer lo malo. Y aunque yo quiero hacer lo bueno, no puedo, porque hay una fuerza dentro de mí que me impulsa a hacer el mal. Y él dice aquí en Romanos capítulo 7 y verso 18, él dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la maldad que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿qué es el mal dentro de nosotros? La iniquidad, el mal que está en mí, la iniquidad que está en mí, porque según el hombre interior, el Espíritu de Dios que está en nosotros, me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en el Espíritu que está en mí, el Espíritu de Dios que está en mí, me deleito en la ley de Dios. El verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, es una fuerza que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Y dice el 24, dice ¿cómo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo dura la iniquidad en nosotros? Hasta que muramos. Entonces dice, ay caramba, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por eso Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Mas no tuvo esa misericordia con Satanás, aunque él no se arrepintió. Él no se arrepintió, él no tenía esa debilidad que nosotros tenemos. Entonces nosotros, por tener este cuerpo, como dice Pablo, ese cuerpo de carne, tenemos esa debilidad, tenemos esa fuerza que nos impulsa a complacer nuestro ego, a complacer nuestro yo, y entonces eso nos impulsa, esa iniquidad, ese mal que está en nosotros, nos impulsa a hacer las cosas malas. Y el verso 25
Ahí nos dice la solución. El apóstol Pablo dice entonces, wow, qué respiro. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que en su misericordia se ha fijado de mí para ayudarme a pasar este valle de muerte. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que es una lucha tenaz que hay dentro de nosotros. Entonces esa lucha que está dentro de nosotros, quien la produce en este caso, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la iniquidad que hay en nosotros. Están siempre luchando a ver quién domina, quién manda, quién dirige. Entonces son fuertes los momentos que nosotros tenemos que pasar con eso. Quiero decirle 4 cosas que yo quiero que ustedes conozcan y guarden en su corazón. Por ejemplo, ¿alguna vez has cometido un pecado y te has sentido mal por haber ofendido a Dios? Y va delante de Él y le dice: Señor, perdóname, yo no quería hacerlo. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Señor, yo no quería hacerlo, perdóname. ¿Por qué yo le hablé tan mal a mamá? ¿Por qué yo ofendí a mi papá? ¿Por qué yo hice esto, Señor? ¿Por qué yo soy tan salvaje, Señor? Perdóname, yo no quiero eso, perdóname. Pero de repente, otra vez, pasado mañana, vuelve otra vez y lo hace. Entonces, usted le pide al Señor que lo ayude. Y parece como si Dios no hiciera caso, porque yo vuelvo otra vez y hago lo mismo. Volviste otra vez y caíste en el mismo pecado, en la misma falta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te ha preguntado por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Ustedes se han preguntado por eso? No me digan nada. La razón por la que vuelve a caer en la misma iniquidad es porque no basta con pedirle perdón a Dios. No basta con decirle: Señor, perdóname. No basta con decirle: Señor, perdóname. Mira, otra vez le falté a mamá, le falté respeto, le hablé mal. Perdóname, Señor. Le hablé mal a papá, le falté respeto. Perdóname, Señor. No basta con eso. ¿Qué más hay que hacer? Hay que decirle a papá, hay que decirle a mamá: mamá, mire, yo le hablé mal, yo le falté respeto, yo hice esto, yo quiero que usted me perdone y que usted me bendiga, mamá, porque yo he hecho mal eso. Entonces le digo: Dios, perdóname, ya mamá y papá me perdonaron, perdóname tú a mí. Muerto ese abejón. Esa iniquidad pierde todo el poder que había para seguir repitiéndose. Pero hay que arreglarlo como debe ser. Amén. Eso es lo que yo quiero que ustedes conserven en su mente, lo guarden en su mente. Son 4 notas que yo tengo aquí para ustedes, para dárselas así, de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para resolver eso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando ya le hemos fallado y volvemos a caer? Yo digo, por ejemplo, ese ejemplo, pero hay 1.000.000 de ejemplos más, ¿verdad?, que se pueden dar. Y así mismo hay que cortarlo. Con la persona que sea, a la persona que usted le faltó el respeto, al jefe suyo de trabajo, que no es muy común, pero también lo hace, aunque lo voten, pero también lo hace. Sí, porque el jefe, si usted viene con mucho viento, lo votan y ya. Pero los papás y la mamá sufren y todo eso, y se queda igualdado. Amén. Hay como mucho silencio, parece que están pensando muchas cosas. Entonces, la razón por la que vuelve es porque no se ha arreglado la cuenta completamente. Otro ejemplo que le voy a dar de ese mismo, antes de salir, es un alcohólico. Noten eso, miren, un alcohólico, una persona que se gasta el dinerito que recibe, que siempre vive borracho, que maltrata a la familia, que hace cuantas cosas. Usted sabe lo que hacen los alcohólicos, y que se gasta todo el dinero que gana. Y le dice: ay, Señor, cuando se le acabe el dinero ya,
Ay, Señor, perdóname, mira que yo dije que no iba a beber más, que no iba a volver a hacerlo, que esto y que lo otro, y se arrepiente delante de Dios y Dios no lo perdona nada. Y él sigue padeciendo. Y la semana que viene, mientras está trabajando, mientras no tiene dinero, está todo bien. Cuando seguido que cobra, otra vez se compra otro pote y ahí sigue el camino. Entonces, esa persona, si no reúne a su familia, porque en este caso hay una familia, hay unos hijos, hay una esposa, hay quizá hermano, hay una mamá, hay parientes, hay un grupo de personas que ha estado padeciendo, que ha estado sufriendo, que ha estado dolida por la vida que esa persona ha llevado. Entonces, usted lo que tiene que hacer es valientemente reunir esa familia, buscar esa familia y reunirlo con valor y decirle: en el nombre de Jesús los reúno a todos ustedes porque yo quiero pedirle perdón a ustedes, porque yo he sido un bandido, un sinvergüenza, que he gastado todo el dinero que he ganado y trabajado y lo he hecho sufrir a ustedes, y quiero que me perdonen y que ustedes vengan todos ahora aquí y me perdonen y oren por mí ahora y me bendigan para que yo pueda dejar esto ya y no volver a hacerlo más. Si hace eso y llama a la familia y la familia viene y ora y lo bendice, y usted va delante del Señor: Señor, mira, ya a mi familia le pedí perdón, porque es más fácil pedirle perdón a Dios que a la familia. Entonces usted va y le dice al Señor, el Señor dice: está bien, si ellos te perdonaron, yo también. Hecho. Amén. Está claro ese punto entonces. Bien, la otra nota que quiero compartir está en el Salmo 36. Y dice el verso 1 y 2. Dice: la maldad habla al malvado en lo íntimo. La maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanza que no encuentra odiosa su maldad. Muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado a cierto supuesto hermano, voy a decir supuesto porque supuesto hermano, personas que supuestamente son creyentes, y ustedes lo escuchan hacer alarde de la vida depravada que llevaron. Usted no ha escuchado creyentes que dicen: yo arrasaba con todo, yo hacía esto y hacía lo otro y hacía lo otro, y parece que ellos se deleitan en eso y disfrutan en decir lo que ellos eran. Si usted se deleita en lo que usted era, entonces no ha pasado nada, porque a usted debe darle vergüenza. Usted como cristiano debe darle vergüenza la vagabundería que usted hacía y lo que usted llevaba antes. Vergüenza debiera darle a usted. Pero si usted se deleita en contar la sinvergüenza que usted hacía, entonces realmente esa iniquidad está viva en usted. Está viva en usted. Y en el momento menos pensado cae. Y si leemos los versículos 4 y 5, vamos a encontrar que esa persona, cuando caen en pecado, por ejemplo, de adulterio, dicen que ellos no son los culpables son las mujeres que lo provocan a él, que lo llevan a eso. Lo llevan hasta ese extremo porque ellos no son los culpables, ellos son muy buenos. Supuestamente porque dentro de ellos está la maldad en pleno, dice que hasta en su cama ellos meditan eso. Dice: acostado en su cama planean hacer lo malo. Entonces cuando esa persona, usted oye a un cristiano hablando así, entonces hay que poner ojo visor. La tercera nota que quiero que ustedes anoten es: ¿sabían ustedes que la iniquidad se originó en el cielo? Y que el primero en incubar la iniquidad fue Satanás. Y que después la traspasó a la tercera parte de los ángeles. Cuando Satanás incubó, porque nadie se la transmitió a él, la incubó, nació en él la iniquidad.
Dios se la vio también allá adentro. Cuando esa iniquidad nació en él, él se la transmitió entonces a la tercera parte de los ángeles. Oiga lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28 y verso 14 al 16. El Señor dice: tú, querubín grande protector, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseaba, estaba en el altar de Dios, ahí estaba Él en la presencia misma del Señor, te paseaba. Perfecto era en todo tu camino, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló en Él? Maldad. El Señor vio allá adentro, le puso un rayo X y vio que dentro de él había maldad. A causa de la multitud de tus contrastaciones, fuiste lleno de iniquidad, fuiste lleno de maldad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Allá donde tú estabas, en el altar de Dios, en el fuego de Dios, allí tú estabas, pero fuiste sacado porque en tu corazón se anidó la iniquidad, se anidó la maldad en ti. El Señor no tolera a una persona con malas intenciones. ¿Sabían ustedes que el primer ser humano también que incubó la iniquidad, ¿quién fue? No fue Adán. El primero que incubó la iniquidad fue Caín. Y oiga lo que dice Caín en el versículo 13 del capítulo 4. Y dijo Caín a Jehová: demasiada grande es mi iniquidad para ser perdonada. Demasiada grande es mi iniquidad, dijo Caín, para ser perdonada. Notemos aquí que Adán y Eva simplemente pecaron, desobedecieron a Dios, cometieron el pecado ¿de qué? De rebelión, porque ellos sabían lo que Dios le había dicho. Cometieron el pecado de rebelión. En el corazón de ellos no existía ¿qué? El mal, no existía la maldad, no existía la iniquidad, no existía en el corazón de ellos. Por lo tanto, ellos no premeditaron, ellos no prepararon, ellos no hicieron nada premeditado, porque en ellos no existía la iniquidad, no existía. Entró en ellos, ¿cuándo? Después que pecaron. Después que pecaron, sí entró en ellos, y entonces ellos produjeron hijos que tenían la iniquidad, pero no le transmitieron más que la iniquidad ¿de qué? De rebelión. Lo único que habían cometido era rebelión, se habían rebelado contra Dios. Entonces nació Caín con una naturaleza pecaminosa, porque ahora él conocía el bien y el mal, y la única iniquidad que heredaba de su padre era el pecado de desobediencia, de rebelión de Dios. Así que la iniquidad que llevó a Caín, que llevó a cometer Caín homicidio, él mismo la incubó. Igual que Satanás incubó la iniquidad también en el cielo cuando fue sacado por Dios. Él mismo incubó la iniquidad dentro de él. Caín fue el primero en incubar la iniquidad, la maldad, el homicidio. Él fue el que primero lo hizo. Así que vemos repetirse en su descendiente Lamec. En el capítulo 4 y verso 23 dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que un hombre he matado por haberme herido, y a un joven, a un mancebo, por haberme pegado. Cometió 2 homicidios. Lamec, descendiente de Caín, heredó la iniquidad del homicidio, Lamec, de su padre Caín. Asimismo sucede hoy día en nosotros. Si tú y yo pecamos y no resarcimos
el mal con la persona dañada, entonces ese pecado, esa iniquidad va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, solamente de parte nuestra. 4 generaciones, pero si ellos la practican, entonces va a pasar a 4 más de ellos, 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 y va a seguir pasando de generación en generación. Oiga lo que dice Lamentaciones, capítulo 5 y verso 7, dice: nuestros padres pecaron, ellos ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Nuestros padres murieron, ellos ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. O sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos murieron, y nosotros hoy estamos repitiendo lo que ellos hacían. Es lo que le está diciendo aquí en esto. Ellos murieron hace mucho tiempo, y sin embargo nosotros estamos reviviendo su maldad, lo que ellos hacían. Es como si nosotros no recogemos las cosas que con la persona, esas iniquidades van a seguir vivas en nosotros. Es como cuando usted le habla una mentira a una persona. Si yo le hablo una mentira a mi esposa y yo lo dejo así y sigo andando, y no le digo, Marisa, mira, lo que yo te dije ayer era mentira, perdóname. Si yo no digo eso, no importa que yo le diga: Señor, mira, ay Señor, le hablé una mentira a Marisa ahí cuando yo vine, pero perdóname. El Señor no me va a perdonar. Yo tengo que ir donde Marisa y decirle que me perdone ella, para que esa mentira yo no la siga repitiendo, y después no vuelva a hablarle mentira a ella ni a otra persona tampoco. Porque la iniquidad se esteriliza cuando usted la recoge bien, la elimina bien. Otro ejemplo más, dice: si mi abuelo era mujeriego, mi padre heredó esa inclinación por las mujeres y cayó en el mismo pecado. Pero yo soy un joven, quizás de 17, 18 años, y aunque siento la misma inclinación que mi padre, pero no he caído en pecado de fornicación. ¿Qué yo puedo hacer? Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es orar, cortar esa maldición que yo sé que está viva, esa iniquidad que yo sé que ha prevalecido en mi familia, y yo rechazarla, no aceptarla, cancelarla, cortarla, eliminarla, para que en mí no se repita. Y yo tengo autoridad porque ya soy mayor de edad, ya tengo cierta edad, ya yo tengo conocimiento, y yo puedo cortar esa iniquidad para que no pase a mi descendencia. O sea, llegó hasta mí, o llegó hasta mi padre, pero de ahí no pasa. Si mi padre no la cortó, yo la voy a cortar con tiempo para que no pase. Eso nosotros podemos hacerlo, podemos cortarlo, podemos eliminarlo para que no siga. Y vemos que eso en la Biblia lo relata cuando, no se lo voy a leer completo, pero para no tomar mucho tiempo, pero usted lo puede anotar ahí. En Génesis capítulo 12 y versos 11 al 13, ahí habla de Abraham. Cuando Abraham fue, dice, cuando aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Si ustedes se dan cuenta, lo que Abraham, el patriarca, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, este hombre aquí estaba pecando con lo que estaba haciendo. Con esa acción que él estaba haciendo, él estaba fallándole a Dios. Entonces es un pecado de parte de Abraham
arriesgar la honestidad, la honra de su mujer, porque podían tomarla y podían violarla y podían tomarla como esposa, y era algo problemático. Pero después él volvió a repetir, lo pueden anotar, no se lo voy a leer, en el capítulo 20, versos 2 y 5, él repitió la misma escena y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ustedes lo pueden leer ahí. Entonces ahí también vemos aquí cómo sucedió lo mismo. Otra vez le dijo: eres mi hermana, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Pero pasado el tiempo, después nació Isaac, su hijo. En el capítulo 26 y versos del 6 al 9, dice: habló pues Isaac en Gerar, habitó Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. O sea, lo mismo le dijo que ¿quién? Que su padre, igual como su padre, y hizo la misma tramoya, el mismo pecado, la misma falta, también la cometieron ellos. Hizo él lo mismo también Isaac, que había heredado de su padre. Entonces, diciendo esto, vemos aquí con toda claridad, que esto se repite. Está aquí en la Biblia plasmado, y oiga lo que dice Ezequiel capítulo 16 y verso 44. Eso es común que ustedes hayan escuchado eso. He aquí que todo lo que hablan refranes, te aplicarán este refrán, diciendo, ¿cómo dice? ¿Cuál la madre, tal su hija? ¿Qué está diciendo? Que como es la mamá, o sea, le está diciendo como es la mamá, así mismo va a ser la hija. Y esas son cosas que se repiten en gran manera. Vemos hijas que están haciendo la misma cosa, que tienen el mismo carácter, que tienen la misma actitud, que tienen el mismo comportamiento de su madre muchas veces, y también hijos que hacen lo mismo que los padres. Y usted dice, ¿pero por qué? Ay, que los genes se transmiten. No. El enemigo trata de repetir esas iniquidades, porque no se refiere a la cosa buena, no. Porque si fuera que es una persona honesta, muy seria, muy trabajadora, muy cumplidora, nadie lo critica eso. ¡Wow! ¡Qué bien! Si no, lo malo, y todo lo malo que hay se repite. Entonces, hay un sinnúmero de iniquidades que conviven con nosotros. Yo no sé cuántas de ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que hay mujeres que son solteras, eternas, como quien dice, vienen y esa soltería eterna la persigue, y después en la otra familia viene otra solterona que se queda también, y cosas así. Igual que gente que se muere jóvenes y de manera violenta. Por ejemplo, la familia Kennedy, mataron a Kennedy, hicieron esto, hicieron lo otro. Supuestamente lo que sucedió con eso fue que entre la familia de Kennedy, parece, alguien derramó sangre inocente, y eso sembró un precedente para que maten a personas a corta edad y mueren de muerte violenta. Iguales. Gente que se quitan la vida, que se suicidan entre la familia, esquizofrenia, esa loquera y esa cosa que le dan, y cuantas cosas ustedes saben que se repiten, enfermedades se repiten, todo ese tipo de cosas vienen como iniquidades que el enemigo le da seguimiento para que se repitan en la persona. Por ejemplo, familias que se divorcian, todas esas maldiciones, todas esas iniquidades, hay que eliminarlas de su vida. Usted tiene que enfocarla para eliminarla, para sacar un tiempo para orar con usted. Y problemas de personas que no se casan, que se juntan en unión libre, que su familia, sus hijos, sus nietos se unen con pareja en unión libre, sin casarse, para casarse después que se conozcan y cosas así. Y esas cosas no son así.
Entonces, hay muchas cosas más que suceden en la vida de cada uno de nosotros. Mucha gente, hay muchas mujeres que son muy buenas mozas, muy bien, y están quedadas en su casa, nadie le dice nada. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Y usted dice, ¿pero por qué? Porque quizá cuando se divorció, cuando se separó, le echaron un guanguay, quién sabe. Sí, y ha guardado todas esas cosas ahí. Hay que recoger todas esas cosas con sus detalles para eliminarlo. Para eliminarlo, porque usted no está supuesto a seguir arrastrando todas esas cosas que hicieron sus antepasados o las que usted mismo ha sembrado. Entonces, también hay personas que sufren de rechazo y es porque lo rechazaron, su mamá, su papá lo rechazó, no quería que usted naciera. Usted fue un hijo indeseado en ese momento. Y aunque quizás sea el más querido después, pero fue indeseado y usted no sabía ni siquiera que su mamá lo rechazó y quiso abortarlo o algo así, o su papá o algo así, y usted no lo supo, y eso está ahí. Usted ve que a la escuela usted va y los muchachos lo rechazan, y usted rechazo, y vive usted como un ratón escondido. Eso es mentira. No pasa eso entre la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas que están pasando, que parecen jocosas, que parecen sin importancia, entonces son iniquidades que usted viene arrastrando. Nosotros no tenemos que estar arrastrando las cosas que el diablo ha querido, que usted la viva. Pero él entiende que ese es su ADN, porque él sabe que nosotros tenemos un ADN físico, que Dios puso en nosotros, y también Él sabe que cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos el ADN de Cristo también, porque somos como Él. Entonces tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, y Él dice, pues yo quiero también tener la mía. Entonces la naturaleza pecaminosa que tenemos, Él quiere poner sus iniquidades para que también dé fruto. Porque el Espíritu da fruto en nosotros. Y Él quiere dar fruto también, es reproducirse en otro, en la maldad. Entonces Él usa la iniquidad para eso. Bien, y la cuarta, ya para concluir, la cuarta cosa que quiero que ustedes sepan es más bien una advertencia a aquellos hijos que juzgan a los padres por lo que ellos hacen. Hay hijos que juzgan a los padres, no, tú eres un borrachón, tú eres un sinvergüenza, tú nunca has sido mi padre, tú nunca has sido un padre responsable, tú no has sido esto, no has sido otro. Y hay muchísimas cosas más que se dicen. Y lamentablemente, el hijo que toma tan en serio a la mamá y al papá en esa posición, después es lo mismo. Se convierte en uno multiplicado, peor que lo que era papá, peor que lo que era mamá. ¿Cuál es la clave para resolver ese problema? Hay que perdonar a papá, hay que perdonar a mamá por la vida desordenada que ellos llevaron. No se sabe por qué ellos la llevaron, pero hay que perdonarlo, hay que cortar eso y luego pedirle perdón a Dios, porque yo mantuve esa actitud irreverente, irrespetuosa sobre papá y sobre mamá, hablándole de esa manera que no debía hablarle descomedidamente. Amén. Entonces hay que cortar eso. Quizá era alcohólico, quizá era drogadicto, quizá era ladrón, chismoso, brujo, hechicero, quién sabe cuántas cosas era. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros debemos arreglarlas. Y si hemos hablado así de papá o de mamá, entonces tenemos que arreglar esas cosas. En conclusión, ahora que ya hemos escuchado todas estas cosas y muchas más de las que hay que se pueden hablar, todo esto que hemos hablado te podrá dar a ti como una especie de advertencia, que lo que tú haces tiene repercusión para los demás. Tú no puedes decir, nadie se tiene que meter con lo que yo haga. Yo hago lo que yo quiera con mi vida. No lo puedes decir. ¿Por qué? Porque hay otro que depende de ti.
hay otro que depende de ti y tú vas a afectar a otro con tus acciones. Así que tienes que cuidar lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, porque lo que tú haces va a afectar a otro. Y oye lo que dice la Biblia en el capítulo 30 y verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y también, ¿quién? Tu descendencia, tus hijos, tu descendiente. Entonces dice Levítico 26:40, confesarán sus iniquidades, su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Nosotros, lo que el Señor nos dice a nosotros es que pidamos perdón por nosotros y que pidamos perdón a Dios también por lo que hicieron nuestros antepasados. No estamos diciendo que Dios perdone a nuestros antepasados. Estamos pidiendo perdón a Dios por lo que hicieron ellos. Estamos pidiendo perdón a Dios porque en República Dominicana se derramó sangre inocente, porque en República Dominicana se hicieron cosas malas que afectaron y que están afectando a nuestro país hoy día, y que hoy hay violencia, hay crímenes y hay todo ese tipo de cosas. Y nosotros podemos pedirle perdón a Dios. Dios, perdona a tu pueblo, perdona esta nación por lo que hicieron otros antes. No es pidiendo perdón por los que se murieron, porque los que se murieron nada saben, ni tienen más contacto, ni tienen más relación, ni tienen nada que ver con lo que usted diga o haga hoy día. El que se murió no tiene nada de relación, pero nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros podemos pedir perdón a Dios porque nosotros y nuestros antepasados le hemos fallado. Amén. Entonces me gustaría hacerle una invitación primeramente a aquellos